Aquí con nosotros Edwin Pattinson, quien como ustedes saben fue embajador de Haití aquí en la República Dominicana y es un hombre que tiene pero muchísimos años vinculado al pueblo dominicano y es un hombre de la isla. De la isla, es la de la mejor isla. palabra. Sí, porque está tanto allá como aquí. Sí, porque no ha perdido sus vínculos Sí. con el pueblo haitiano. Y conoce muy bien la situación haitiana y la situación dominicana. Exactamente. Edwin Pattinson, ayúdanos a entender qué es lo que está pasando en Haití en estos momentos que lo hemos visto convulsionado, ¿verdad? A través de las imágenes. Bueno, buenos días, don Adalberto, Ana y los televidentes. Un placer una vez más estar aquí. Pues la situación haitiana, tal como lo habíamos previsto, y creo que hemos hecho un programa parecido hace algunos meses, justamente el año pasado. En diciembre, sí. Todo comenzó desde julio del año pasado, con un estallido social que se dio alrededor del alza de los precios petroleros en Haití. Pero sin embargo, en el fondo, la gente estaba también expresando una suerte de repudio hacia los dirigentes y particularmente hacia el presidente Jovenel Moïse. Después de ese primer episodio que fue muy violento, en julio tuvimos otro episodio en octubre, luego un tercer episodio en noviembre y ahora, pues combinado con la publicación del informe de la Cámara de Cuentas que implica a la empresa del presidente Agritrans en los mal manejos que se han dicho, que por lo menos las comisiones del Senado que han investigado este caso han señalado que ha habido malversación en la gestión de los fondos Petrocaribe y al ser implicada una empresa del presidente, también eso provocó cierta indignación. Todo esto en un trasfondo de depreciación de nuestra moneda, de alza de los precios de los productos de primera necesidad, pues son elementos que han hecho desbordar la situación y ahora mismo la principal reivindicación de los protestantes, de los manifestantes, es la renuncia del presidente. A eso se han añadido, digamos, voces nuevas, aunque no sean tan nuevas. Podría citar a un hombre de negocio muy conocido, que tiene mucha influencia, tanto en la vida económica como en la vida política, que se llama Reginald Boulos, que hace 2 semanas ya él estaba promoviendo, digamos, lo que él llama la tercera vía. Y para él la tercera vía es lograr que el presidente renuncie para que tengamos elecciones anticipadas, porque se ha visto la constatación del fiasco de los primeros 2 años del presidente, esperar 3 años, porque su mandato se termina en 3 años. 5 años el periodo. Son 5 años el periodo presidencial en Haití, así que esperar 3 años para Haití, para mucha gente, tanto expertos económicos como políticos, dicen que no hay manera de poder aguantar lo que está pasando, que se considera que no hay liderazgo, se considera que estamos un país sin gobierno, un país a la deriva, además del elemento de la implicación en todo esto o de la participación en todo esto de grupos armados. Y ayer fue un día donde se vio ese aspecto de manera mucho más evidente, porque unos 50 o 60 jóvenes de los barrios populares anduvieron en las calles de Puerto Príncipe desafiando a la autoridad estatal, es decir, los grupos legalmente establecidos de acuerdo a la Constitución, la Policía Nacional y ahora el proyecto de removilización del ejército. A pesar de esto, pues esos grupos jóvenes armados anduvieron en las principales calles de la capital en una forma de desafío y también sumándose a la petición, a la solicitud de que el presidente tome la decisión
que se entienda que sea la más conveniente para el país. Y hasta ahora ya estamos hoy día, a 8 días de esta situación de crisis sumamente grave, el presidente no se ha pronunciado. Dice que va a haber Sí, una pero- reunión hoy. No, antes de ayer hubo un consejo de un gobierno. consejo de gobierno. Antes de ayer un consejo de ministros, porque Sí. el consejo de ministros es presidido por el jefe de Estado. Sí, correcto. Ayer hubo un consejo de gobierno presidido por el primer ministro Jean-Henri Séan. Sin embargo, nada ha salido a la luz pública De lo los tratado. resultados de esos dos consejos del más alto nivel de dirección del país. Pero en esas 2 reuniones no participó el presidente Moaz. En la primera, sí. en la En primera. la primera, Pero sí. ayer la reunión fue presidida por el jefe de Porque gobierno hay con la su gabinete. Constitución como... Sí. ¿Y con qué base cuenta Juvenal Moaz? Bueno, Lorena Moïse. Moïse. Justamente es uno de los elementos que más indica que él está en una situación de mucha debilidad y hasta cierto punto de aislamiento, porque Jovenel Moïse llegó al poder con el apoyo de Martelly y llegó al poder con una baja participación electoral, menos del 20% del electorado haitiano formado por más de 6 millones de personas. No ha logrado hacer alianzas con las otras fuerzas políticas. Ha sido, digamos, rechazado por los principales actores políticos del país, porque el presidente lanzó la idea de un diálogo nacional que se debió organizar el pasado día 7 de febrero, que coincide con sus 2 años en el poder, pero no pudo organizar ese diálogo porque los demás líderes políticos rechazan que él pueda ser ahora, sobre todo después del informe de la Cámara de Cuentas, que él pueda ser la persona idónea para convocar a un diálogo nacional. La Iglesia, que se había quedado hasta ahora bastante reservada en cuanto a pronunciamientos políticos y casi todos los obispos ya no se involucran tanto en la vida política nuestra. La Iglesia se pronunció diciendo que estamos al borde de un abismo y que el presidente debe de pronunciarse, debe de decir qué hacer. Y por Pero eso, al mismo tiempo condenó los actos de violencia. sí, pero eso hace ya 8 días. Eso recibió unos productores de arroz y importadores de arroz también y se pronunció tan solo para condenar los actos de violencia, pero se espera más. Y lo que se espera ahora mismo es que anuncie que de acuerdo a la Constitución el presidente pueda, por alguna situación X, el presidente pueda renunciar, a veces quizás por ¿Y qué pasaría enfermedad o por después? cualquier Porque otra razón. mira, la situación, viéndolo a uno desde acá, de lejos, es similar a lo que ha ocurrido con otros gobiernos. Sí, Haití vive en esa inestabilidad, a los gobiernos, los pueblos se cansan de los gobiernos, sobre todo cuando los gobiernos no tienen posibilidades de satisfacer necesidades básicas, que es lo que está ocurriendo ahora en Haití. Sin dinero es imposible invertir en salud, en educación, en mejoría de la condición de vida de la gente y resulta que el gobierno ha explorado posibilidades de conseguir un dinero, por ejemplo, el tema de el alza de los precios de los combustibles y fue rechazado de paso sí. por la gente, por la población. ¿Qué se espera después? ¿Qué se puede hacer? Bueno, de acuerdo a la Constitución, el primer ministro, en caso de que el presidente anuncie hoy o los próximos días que renuncia a su cargo, asume y convoca. Exactamente, convoca a elecciones anticipadas. Entonces, digamos que Pero lo que quiero decir es a un gobierno, un nuevo gobierno, ¿qué se espera de un nuevo gobierno? Sin dinero, sin apoyo, sí. porque esa sociedad está muy fragmentada. Sí. Hay 2 aspectos en lo que tenemos en la situación actual. Hay, digamos,
la necesidad de salir de la crisis coyuntural, pero también hay la necesidad de reestructurar el Estado. Y es lo que se está hablando. No, nosotros hay dos cosas que no hemos hecho desde la caída de la dictadura duvalierista. Y por eso ahora mismo se está pensando en dos personalidades que en los últimos años se habían pronunciado sobre esos dos elementos. El primer elemento es que nunca logramos hacer un verdadero diálogo nacional que nos permita repensar Haití. Eso nunca se hizo, aunque durante el gobierno, durante esa actual administración, se creó una comisión que debió promover y organizar ese diálogo nacional, pero las demás fuerzas vivas de la nación han rechazado quienes fueron escogidos, han rechazado que eso se haga bajo Jovenel Moïse, que entienden que no es la persona idónea para este fin. Lo segundo es lo que ha promovido Madame Manigat, Madame Myrlène Manigat. Que fue candidata a la presidencia. Fue candidata a la presidencia y esposa, viuda de Leslie Manigat, del expresidente Manigat, y una persona apreciada, respetada en Haití y también en otros países del mundo, especialmente en América Latina. Ella tiene años proponiendo un gobierno de transición de hasta 2 o 3 años para reestructurar el Estado. Una de las reivindicaciones o de las demandas, de las críticas que hemos escuchado a través de coros musicales, porque en Haití tenemos una forma muy coloquial de hacer las manifestaciones, es como si fueran carnavales y la gente va con hojas en la mano, pero inventen refranes, inventen coros musicales. Es que el Estado es el mismo funcionamiento del Estado representa una carga demasiado pesada para el país, para un país tan pobre como el nuestro. Con exceso de diputados, exceso de senadores, exceso de personal, personal burocrático, exceso de político. burocracia. Entonces, es un elemento sobre el cual, en el marco de un gobierno de transición, o sea, ahora, con esa situación que surja, si definitivamente el presidente renuncie, el gobierno de transición tendría por primera vez la tarea de esa reorganización del Estado. Pero, es lo que más, promueven quienes apoyan la idea de la renuncia, una renuncia no tan solo para cambiar de persona, sino cambiar de modelo. Cambiar de modelo, cambiar el sistema, cambiar el orden de las cosas en Haití. Sí, ¿qué explica que pese a todas esas manifestaciones que se vienen suscitando desde el mes de julio del año pasado, el presidente tiene que contar con algún apoyo, aunque sea foráneo? Sí, justamente. Entonces, son las potencias lo que tienen al presidente, los países que todos conocemos que impacta a Haití. Bueno, ayer había que escuchar un senador aliado del gobierno. Ese senador, Kedler, dijo que personas cercanas al presidente le hacen creer que algunos de los amigos de Haití en la comunidad internacional lo van a seguir apoyando y que la estrategia debe ser la estrategia del agotamiento y que en algún momento puede hacer que el movimiento se rompa por el hecho de que en Haití la gran mayoría del pueblo vive al día. De la cotidianidad. De la cotidianidad. La gente... Tiene que ser a buscársela. Justamente, esa palabra que expresa tanto la realidad nuestra, el hecho de buscársela a diario. Y haber pasado 8 días en restricciones, porque hay grandes restricciones, aunque quienes manejan un poco las manifestaciones, por lo menos en 2 o 3 ocasiones, habían levantado las barricadas, porque hay barricadas
en las ciudades principales. Y tengo Y entendido en las que las carreteras, carreteras en las también. carreteras también hay barricadas, lo cual ya comienza a afectar, por ejemplo, los hospitales. Los hospitales, la El asociación de hospital hospitales universitario decía que estaba estaba cerrado, cerrado. virtualmente cerrado, pero la asociación de los hospitales privados hace 2 días ya lanzó una alerta internacional, a ver si la Cruz Roja viene a ayudar, porque en algunos lugares ni siquiera los vehículos, las ambulancias, los vehículos de la Cruz Roja Nacional han podido pasar. Y esto, además de eso, no tengo entendido que hay escasez de combustible. Hay Que ni escasez, siquiera. hay escasez de combustible. Exacto. Y ahora el hecho de que varias bombas, varias estaciones de gasolinas han sido afectados, incendiados, y hay un mercado negro que se ha creado. Pero para volver a la pregunta de la comunidad internacional, la posición más clara hasta ahora es la posición del Core Group. El Core Group reúne a algunos países de los más influyentes en cuanto a la vida económica. Son países que forman parte de la cooperación. O sea, Francia, Canadá. Estados Unidos, Alemania. ¿Y cuál es la posición de ellos? La posición es de apoyo, Al al gobierno, pues diciendo que hay mismo, que esperar las elecciones para quienes 3 años. quieren llegar al poder. Entonces, mientras que no se trata de un simple asunto de luchas políticas, sino se trata de todo un pueblo que está en la calle Sí, pidiendo la renuncia de un presidente. Sí, y no hay control sobre esos jóvenes armados que salen a las calles, o es que ya todo se salió de las manos, porque es impensable que la oposición esté motorizando actos de vandalismo, saqueos. Sí, no, totalmente no, aún se han pronunciado, porque la manifestación de ayer ha tenido la participación de líderes políticos de peso, de senadores, por ejemplo, del antiguo... Cada frente iba encabezado por una figura política de peso, exactamente. Eran siete Lo ramas. que quiere decir que es la oposición la que dirige. No, la oposición en gran parte, aunque digamos que en algunos lugares hay un movimiento espontáneo. Bueno, pero es que quien dirige, ese es un tema, quien encabeza una jornada de protesta, de movilización social, no solamente tiene que cargar con la victoria, sino que las consecuencias le tocan también. Ahora, el tema, lo que me preocupa a mí es lo siguiente: es cierto que Haití necesita reorganizar su Estado. No, definitivamente. Y tiene mucho tiempo intentándolo. Nunca no ha podido lograr que en las elecciones, en los procesos electorales que ha tenido Haití, se exprese esa mayoría a través del liderazgo que propugna por los cambios que tal vez puedan conectar con las necesidades del pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Porque en las elecciones pasadas habían todas las opciones en debate, ¿verdad? Sí. Y ganó el continuismo, porque en definitiva Moisés era una continuidad del martelismo. Sí, no, en efecto, y también, y ahí también se toca el tema de la comunidad internacional. Sí. No tan solo el libro de Ricardo Santeifus, pero hay otros periodistas. Hay un libro muy famoso ahora de un periodista norteamericano que se me fue el nombre en ese momento, que habla muy claramente cómo Martelly llegó al poder en el 2011 con la participación, la implicación activa de los Estados Unidos, permitiendo esa llegada al poder, aunque para nosotros, para la sociedad haitiana, no fuera la persona la más capacitada, la más idónea para poder llegar. El Sweet Mickey, justamente. Entonces, lo que ahora mismo es la preocupación y el deseo de la mayoría de los actores políticos es que logremos una transición. Y si que no pudo lograr Preval, no pudo lograr Aristide, no ha podido lograr, no logró ni intentó Martelly. Sí, yo no creo que haya tenido esa gran importancia para sus mandatos. Pero ahora en la
tanto en la coyuntura como también en lo que se ha ido promoviendo en los últimos años de parte de algunos líderes políticos. Hay que hablar, hay que darle crédito a Marambaniga por haber promovido esto durante tantos años, pidiendo que tengamos un gobierno de transición que nos permita reestructurar el Estado. Y por lo menos es lo que se espera en caso, y con mucho deseo, de que el presidente tome una decisión. ¿Las protestas y van que a continuar? Dicen que sí, dicen que las protestas continúan hasta la salida del presidente Moïse. Wow, entonces Ya. es un país Entonces, paralizado. ¿Teme una confrontación armada ahí en Haití? Hay preocupación, sobre todo después de lo que hemos visto ayer. Hay mucha preocupación con los muchachos con armas, muchachos de los barrios y barrios. Que no tienen nada que perder, muchachos que no tienen absolutamente nada que perder. Y barrios que ya eran barrios, lo llamamos en francés, de non-droit. Son barrios donde a veces la misma policía no tiene temor en entrar. Sí, como la Cité de Soleil, ¿verdad? Como Cité Soleil o como Carrefour o Cité de Dieu. Dicen que un elemento también que se une al Estado que ha planteado es que la policía ha sido incapaz de controlar, no puede controlar nada casi. Sí, bueno, en cuanto a la policía, por lo menos dicen que en algunas ocasiones han sido muy respetuosos de los derechos humanos, en algunas ocasiones. Han respetado el Pero no, derecho. No han podido impedir tampoco el saqueo, es que vehículos, que se incendien gasolineras, que se le entre a un banco. Sí, no, ha sido difícil, difícil. Sobre todo nosotros tenemos una fuerza policial. Porque eso es diferente a proteger los derechos humanos. Sí. Una cosa es porque el derecho a la movilización es un derecho legítimo. Sí, pero no el derecho al robo y al saqueo. No, claro. Y a la integridad física de las personas. Y a veces y al miedo que se crea en las redes sociales. Se crea una guerra psicológica a través de las redes sociales. Sí. Muchachos que aparecen encapuchados y que dicen que van a matar, van a saquear a los negocios de personas que no tienen nada que ver con la situación política. Pero ayer asaltaron a una estación de televisión. Sí, la estatal, la Radio Televisión Nacional. Y felizmente que la policía pudo actuar a tiempo. Ahí pudo actuar. Sí, no, porque normalmente hay seguridad en ese tipo de establecimientos. Sí. Pero mira, el miedo es tan grande que hasta los dominicanos en la zona fronteriza están asustados porque hubo una cárcel que se fue todo el mundo para su casa y no eran santitos los que estaban ahí. Sí, aunque en la cárcel de aquí tampoco eran presos de alta peligrosidad. Ni era, porque no es una de las cárceles, digamos, más importantes del país. Sí, y si, bueno, ya se acaba el tiempo, pero estaría definido quién sustituiría a Moïse el primer ministro. Y lo que está pasando, de acuerdo a la Constitución, pero lo que está pasando muy lamentablemente es que hay ciertas diferencias entre el equipo del presidente y el equipo del primer ministro. Sí, porque se ha dicho, por lo menos se ha hablado en todos los medios de comunicación de una reunión que hubo entre las dos cabezas del Ejecutivo en esta semana y que fue una reunión y el primer ministro estaría tal vez alentado a ocupar la presidencia interina. El primer ministro, bueno, es normal. Sí, bueno, nos terminó el tiempo, lamentablemente. Sí. Así que muchísimas gracias por explicarnos, por ayudarnos a entender un poquito lo que realmente sucede en nuestro vecino país. Así que gracias, Edwin Paraizón, ex embajador de Haití en República Dominicana. Siempre.